Iniciamos con el doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República de Guatemala. Se encuentra también el señor Miguel Martínez, director ejecutivo del Centro de Gobierno, el señor Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el señor Antonio Maluf, ministro de Economía, el señor Raúl Cueto, cónsul de los Estados Unidos mexicanos, el señor Francisco Argueta, director general de Aeronáutica Civil, el señor Denis Rodas Anzueto, gerente de Intecap, el señor Ciefren Méndez, concejal municipal de Quetzaltenango, los señores representantes de las mesas regionales y departamentales de competitividad, los señores representantes de grupos gestores, los señores representantes de Mesa Económica de Quetzaltenango y delegados de Centro de Gobierno. Iniciamos el foro con las palabras del presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Tengo muy claro que el desarrollo económico implica la participación de todos los actores involucrados, no solo el gobierno es responsable. Y aclaro esto porque ya me metieron ante juicio por decir que no solo el gobierno es responsable. Yo creo que aquí todos somos responsables efectivamente de hacer que las cosas funcionen en el país. Fácil es desde un escritorio plantear un proyecto e impulsarlo y decir esta es la solución, pero no es el camino. Tiene que ser proyectos que vengan en consenso desde los agentes que participan en las propias comunidades y en las propias regiones. Es notorio que los representantes del occidente del país, en donde se encuentran académicos, empresarios, autoridades locales y los amigos, como por ejemplo el cónsul de México, han tenido una participación a lo largo de los años y una de las mesas de diálogo más constructivas que ha habido en este país, encabezados, como todo el mundo lo sabemos, por don Roberto. Lo que estamos haciendo es lo que verdaderamente debería de germinar y dar frutos en la sociedad. Seguramente ustedes me han escuchado decir, y si nos unimos, y vengo repitiéndolo desde el 14 de enero, que si nos unimos. Qué bueno que ustedes estén ahí, es para que tratemos juntos de hacer las cosas, gobierno y sociedad trabajando unidos. Yo durante la segunda vuelta, cabal antes de las elecciones de la segunda vuelta, tuve la oportunidad de reunirme con don Roberto y con un grupo de personas de Quetzaltenango y les dije que al ganar las elecciones íbamos a hacer un gobierno que iba a ser diferente y lo hemos tratado de hacer. Debido a la epidemia, y esto no es una excusa, muchas de las cosas que habíamos previsto hacer en los primeros meses las tuvimos que principiar a postergar porque había algo emergente, había algo urgente que tratar, que era la pandemia. Hoy hemos dicho que estamos retomando ya el camino, porque no solo es hablar del virus, ahora es hablar sin olvidarnos del virus. Tenemos que hacer que esto camine y que principiemos a lograr la reactivación económica. Y ahí hay un ofrecimiento que yo hice del nombramiento de un comisionado presidencial para el occidente del país, que don Roberto se recordará muy bien. La idea era nombrar un comisionado desde donde pudiera haber un enlace con el gabinete de ministros y con la presidencia, con las distintas mesas para el occidente del país, y que planteáramos los proyectos de infraestructura estratégica, que planteáramos los proyectos de desarrollo rural, que planteáramos todo, pero desde la base del pleno conocimiento que ustedes tienen de proyectos que han entregado a lo largo de muchos gobiernos y que al final se los reciben con grandes pompos y platillos y unas cuantas sonrisas, pero más se tardan ustedes en entregarlo que el gobierno olvidarse de los compromisos y de los proyectos que ustedes entregaron. Nuestra propuesta, don Roberto, si ustedes deciden aceptarla, si no, esta grabación se autodestruirá en 5 minutos, porque me parece una misión imposible, es armemos un comisionado para el occidente, que nos ayude en la formulación y que se convierta en el pivote, que una a las instituciones del Estado con los grupos organizados en el occidente del país y principiemos a impulsar de una vez por todas el crecimiento de esa región, viendo hacia el norte, al sur-sureste, donde tenemos un potencial muy grande y que ojalá el cónsul mexicano nos ayude. Porque como se lo fui a decir yo al mismo Senado mexicano, no es justo que nosotros que somos sus vecinos
a duras penas representamos el 4% del comercio de México. Nosotros solo representamos el 4% del comercio de México y ese 4% es para 3 productos nada más. O sea, ni siquiera es diversificado. Y teniendo los problemas que hay en el sur-sureste de México, que son muy parecidos a los nuestros, y teniendo nosotros excedentes, a veces que poder vender, no hemos tenido la posibilidad de hacer un vínculo. Y es ahí en donde ese comisionado puede jugar un papel importante para hablar con los gobernadores de Chiapas, para hablar con los gobernadores de Tabasco, para hablar con los gobernadores de los estados vecinos y no esperar que venga del gobierno federal mexicano la apertura, sino que la hagamos a través de los estados mexicanos, que al final es más fácil interlocutar con los estados, porque son repúblicas al final igual que nosotros, solo que federales, y podamos hablar y con ellos dialogar y hacer vínculos de comercio, de prácticamente vínculos comerciales, digamos, e industriales con ellos y poder mejorar la situación, tanto del occidente de cara a mejorar las relaciones con los estados mexicanos que nos acompañan, como hacia el interior y los planes que tenemos que hacer para acercar a los pequeños productores del país hacia una organización real, en donde puedan ellos comerciar directamente y en donde el Ministerio de Economía les ayude a abrir los canales de comercialización. Así es que yo me iría quedando por ahí porque tengo muy clara la idea de lo que queremos hacer, que coincide muchísimo con lo que ustedes tienen y como se lo dije a usted, don Roberto, alguna vez. ¿Para qué vamos a inventar el agua azucarada si ustedes a lo largo de los años han hecho planteamientos muy concretos, muy serios, que si alguien los hubiera tomado en cuenta hace muchos años, los cambios que hoy tendríamos en el occidente podrían ser maravillosos? No los tenemos, ya no miremos para atrás, miremos para adelante. Y yo sí quisiera proponerles la creación de la figura de ese comisionado presidencial para la región del occidente, que abarque a esos 6 departamentos que son el suroccidente del país, que ustedes los conocen hasta la saciedad, y que podamos, aquí hay dos de mis ministros que tendrían mucho que ver, pero hay más que son el Ministerio de Comunicaciones y de Economía, pero hay más que tendríamos que involucrar, y que ese comisionado participe con nosotros de una manera mucho más activa en la formulación de la implementación, no la formulación de los planes, porque ellos ya los tienen, pero sí en su implementación y de cara al próximo presupuesto, ver los espacios presupuestarios para que podamos hacerlos efectivos. Muchas gracias, señor presidente. Ahora tenemos las palabras del director ejecutivo del Centro de Gobierno, ingeniero Miguel Martínez. Muchas gracias, buenos días a todos. Desde el Centro de Gobierno me siento complacido de estar acá con ustedes. La región de Occidente históricamente ha sido un territorio próspero y yo la verdad me siento complacido de tener a alguien de Occidente trabajando a mi lado, como lo es el licenciado Alejandro, y poder tener también un amigo trabajando en el INTECAP que también es de Occidente, como es el licenciado Denis Roas, que sé que junto a él vamos a poder hacer grandes cosas allá, sé que tiene grandes planes para la región del Occidente. Y cuenta con todo nuestro apoyo desde el Ejecutivo Denis para poder lograr lo que se proponga. Hoy en día esa zona representa una fuerza económica por lo más importante en esa parte del país. Se cultivan las principales verduras y hortalizas. También se ha convertido en un foco educativo. Tiene presencia de 13 universidades y un polo de servicios médicos que cada vez se nutre de diversas especialidades. Antes se tenía que viajar de esa zona a la ciudad capital para poder realizar cualquier tipo de trámites. Hoy tenemos todo allá en la región. De tal forma, desde el Centro de Gobierno estamos interesados en promover y apoyar las gestiones que todos ustedes se propongan. Sabemos del capital humano que poseen y de la organización que han logrado desarrollar en 3 años. Así que mi compromiso como director del Centro de Gobierno y como representante del presidente está en apoyarlos en todo lo que sea necesario para poder lograr el desarrollo que esperamos para el occidente del país. Gracias, ingeniero. Entonces le vamos a ceder la palabra a don Roberto Gutiérrez, presidente de la Red Nacional de Grupos Gestores. Él nos va a hablar sobre la competitividad en el occidente. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Una pluma señor presidente, tiene. muy buenos días.
La verdad que me entusiasmó mucho escucharle en este momento y usted refrenda lo que ofreció, que pudiésemos tener reuniones como esta que estamos teniendo ahora, en la que usted pues ha logrado la convocatoria de sus señores ministros, del director del Centro de Gobierno, del director de INTECAP, y eso la verdad que nos entusiasma mucho y le agradecemos sus palabras y su tiempo y esta oportunidad de poder participar. El tema este que menciona ahora del comisionado lo tomamos con entusiasmo, señor presidente, y si nos permite le podemos hacer sugerencias de personas que creemos que pueden ser representativas de los intereses regionales para que usted pueda seleccionar dentro de los que nosotros pudiésemos sugerirle. Eso, si nos permite, lo haremos en su momento. Tal vez para ser breves y por el tiempo suyo, quisiera nada más hacer algo recordatorio que ustedes sin duda conocen muy bien, pero es una breve referencia que nos permite situarnos en esta temática de la competitividad de la región suroccidental, que como sabemos son 6 departamentos en los cuales hay 109 municipios y en los cuales vivimos 3,5 millones de habitantes. Pero lo que yo quisiera reflexionar con el señor presidente y con los señores ministros es que a pesar de que somos 3,5 millones de habitantes, solo generamos un 20% del Producto Interno Bruto, mientras que, como solo por orden de comparación, en la metrópoli capitalina, con una población similar de 3 millones en el departamento de Guatemala, se genera el doble, más del doble, el 48% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Significa que ya en términos de productividad, de ingreso por persona, estamos hablando de una diferencia importantísima. Por ejemplo, la media nacional de ingreso per cápita en medida en dólares norteamericanos a precios corrientes es más o menos de $4,500 por persona al año. Aquí en la región es $2,500, casi la mitad de la media nacional. Y en aquella región que hablábamos antes, en la metropolitana, es 3 veces más alta, cerca de $7,000 por año per cápita. Entonces esta relación, digamos, de productividad es, digamos, con un diferencial muy, muy importante. Y a lo que aspiramos es que todos alcancemos al menos esos niveles de desarrollo que hay en la metrópoli capitalina en orden de ingresos per cápita. Pero ¿cuál es, si vamos al análisis, la razón de esa diferencia tan grande? Obviamente es porque en esta región no somos competitivos, la productividad nuestra es muy baja. Sin embargo, tenemos unas ventajas comparativas muy, muy importantes que ya están identificadas. El CEGEPLAN ha hecho un trabajo en los años anteriores de identificar para cada municipio, cada territorio, sus potencialidades, que son como ventajas comparativas. El tema es transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Y la forma de hacer esa transformación es mediante la mejora de lo que se conoce como el clima de negocios. Nosotros vemos que si se logra hacer competitivo el territorio es cuando se dan las inversiones, y las inversiones es el único mecanismo que nos permite, por supuesto, generar más empleos, más autoempleos y por lo tanto mejorar los ingresos por persona y con ello reducir, por supuesto, las precariedades que se viven en la región. De manera que es un paso importante de la mejora del clima de negocios. Y esta mejora es la mejora, como digo, para alcanzar competitividad, y de eso vamos a hablar con los compañeros de las diferentes mesas que hoy nos encontramos convocados para exponer 2 o 3 ideas. Hay más, por supuesto, pero la competitividad se mide en términos de capacidades de las personas, en términos de infraestructura, en términos de reducción tramitológica, en fin. Y entonces yo ahí lo dejo, agradeciéndole al señor presidente y señores ministros su tiempo, y vamos a escuchar ya propuestas muy concretas, 2 o 3 nada más en esta ocasión, pero con esta apertura que el señor presidente nos está ofreciendo de tener ya un diálogo más cercano a través de un comisionado, creo que se va a poder avanzar, y realmente creo yo, con entusiasmo lo digo nuevamente, que vamos a lograr esa aspiración que, como muy bien dice el señor presidente, hace muchos años estamos intentando lograr. Así es que reitero mi agradecimiento y ahí lo dejo para escuchar a las siguientes personas. Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Le cedemos la palabra al licenciado Otto Vargas, que nos va a presentar el proyecto Corredor Económico Internacional
y la carretera Cito 180 de 4 carriles. Muchas gracias, señor presidente de la República de Guatemala, respetables ministros, señores del Centro de Gobierno de Guatemala, señor gerente de INTECAP, amigos todos de la región 6 y amigos en general que nos acompañan, muy buenos días. Agradecemos bastante la oportunidad que hoy nos brindan para poder presentar una iniciativa que hemos trabajado en la región 6 desde hace ya varios años, como decía el señor presidente, y que pues hemos ido avanzando, construyendo una agenda para la región 6. Estoy tratando de presentar un PowerPoint, espero lo estén viendo. Y entonces acá pues todos sabemos que la región 6 pues se integra por estos departamentos que les presento en el lado derecho, y junto al esfuerzo de las diferentes mesas de competitividad de la región, las mesas departamentales de competitividad, nos hemos unido desde el año 2016 aproximadamente, con un esfuerzo importante en ese momento del Programa Nacional de Competitividad, donde se identificó el programa que le denominamos nosotros Corredor Económico Internacional del Suroccidente, que básicamente pues constituye una propuesta de las diferentes mesas de competitividad, aglutinadas todas a través de la Mesa Regional de Competitividad, y es lo que trataré de presentarles en la siguiente lámina. Acá pues les presento un mapa de la región 6, donde nosotros hemos visualizado a la región como una zona de desarrollo debidamente concatenada. Es decir, hemos creado una agenda de competitividad que conlleva 3 elementos importantes. El primero es el tema de infraestructuras, porque sabemos que las infraestructuras pues son requerimientos básicos para la competitividad, tal como se estudia, tal como lo dice el Foro Económico Mundial en ese orden que realiza. Entonces hemos priorizado proyectos de infraestructura para luego pasar a un segundo nivel que ya tiene que ver con ese enlace de los departamentos a través de zonas económicas y regiones o polos de desarrollo, para luego llegar a incrementar la competitividad de las empresas. Y el fin último de todo ello, pues todos sabemos, es mejorar la calidad de vida de la población que habita la región 6, que ya el ingeniero Roberto Gutiérrez nos daba las cifras de cuántos somos, cuánto producimos, y para el 2030, 2032, pues estas cifras se incrementan más en habitantes, y entonces tenemos un reto importante en cuanto a la mejora del clima de inversiones, que también mencionaba el ingeniero Roberto, considerando también que aquí en la región pues tenemos de las ciudades intermedias que se ha previsto para el país, pues acá contamos con la ciudad el nodo regional de Los Altos y también Guatemágica. En el mapa que estoy tratando de presentarles, pues vemos a una región organizada, y quisiera manifestar nuestro agradecimiento al señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, por el anuncio que hacía ayer respecto a la ampliación de la carretera intertroncal occidente, la Cito 180, como comúnmente le conocemos. Este es un proyecto que que se ha venido impulsando desde mucho tiempo atrás, y entonces este es uno de los que vemos nosotros como prioritarios, dado que obviamente incrementará la logística empresarial. Entonces, una primera conexión que nosotros vemos en este mapa es la conectividad a través de la Cito 180 entre Retaluleu y Quetzaltenango. Al llegar a Quetzaltenango, pues también hemos propuesto, y también agradecerle al señor presidente, que entendemos esto ya va avanzando con lo que es el paso a nivel en Totonicapán. Este es un proyecto que también hemos propuesto como mesas de competitividad. Luego nos vamos hasta San Marcos, de Quetzaltenango a San Marcos, y ahí hemos previsto también que la carretera que conecta desde San Juan Ostuncalco para San Marcos pues pueda continuar en algún momento también considerarse la ampliación a más carriles. Pueden ser 3 o pueden ser 4 según el estudio que se realice. Luego llegamos a San Marcos, a Malacatán, y luego tratamos de bajar a la costa sur, y ahí pues también hay otra propuesta de ampliación de carretera. Y entonces lo que estamos buscando es mayor conectividad con la CA2,
buscando precisamente el mercado mexicano, que también lo comentaba el señor presidente, pues tenemos una balanza deficitaria en cuanto al comercio, ¿no? Entonces, que quisiéramos mayor participación en ese mercado que es grande, y entonces creemos que las infraestructuras pues son muy importantes. Luego, en Retaluleu, pues también está la zona franca, que en algún momento, hace unos años, Pronacol la estaba retomando para hacer más productivo el departamento. Ahí tenemos un puerto que puede tener un potencial importante, pero que de momento solo es una ventaja comparativa que no se está explotando. Y regresando otra vez a Quetzaltenango, pues aquí ven ustedes donde dice carretera al Valle de Palajunó, pues es una carretera alterna que nosotros vemos, alterna a la Cito 180, y que la vemos con un potencial turístico. De momento, en las condiciones en que estamos, cuando la carretera Cito 180 sucede algo, pues nos quedamos varados y no tenemos otra vía eficiente para conectarnos. Entonces, la carretera del Valle de Palajunó, que sale de Quetzaltenango hacia es una propuesta que salga de Quetzaltenango hacia Retaluleu, pues sería una opción también. Entonces, en este mapa pues tratamos de graficarles cómo es que vemos a la región 6 debidamente organizada. Se me olvidaba comentar también Suchitepeques. En Suchitepeques hay una propuesta de libramientos en San Bernardino y en Cuyotenango. De toda esta agenda, pues tenemos cerca de 20 proyectos que integran la agenda de competitividad para la región, y los principales, pues, o algunos que hemos priorizado, pues serán presentados hoy, y uno de ellos, pues, es la ampliación de la carretera intertroncal, que ya lo mencionaba. El otro es un centro de tecnologías de información, el otro es la dinamización del aeropuerto Los Altos, y en un documento que en su momento podemos entregar, tenemos una agenda y un programa ya desarrollado de lo que es el programa Corredor Económico Internacional del Sur Occidente. Cierro manifestando que entonces en esta agenda de cerca de 20 iniciativas que tenemos, hemos priorizado entonces proyectos de infraestructura, que es lo que he mencionado en este momento, también proyectos de dinamización de la empresarialidad, por ejemplo, centros de acopio regionales, el tema de algunas zonas francas, como la que mencionaba de Champerico, en Retaluleu, pero también en Quetzaltenango, y otras más en el tema turístico, que así es como nos concatenamos con Sololá. Sololá, su infraestructura la vemos bien. Sin embargo, hemos priorizado, digamos, potenciar el tema turístico. Así que, pues, aquí hay unas ideas que, como decía el ingeniero Gutiérrez, no son las únicas. En el documento que entregamos hace unos días al señor gerente de INTECAP, está ya detallada la agenda. Y pues creo yo que le vamos a dar seguimiento con esa propuesta que nos hace el señor presidente del comisionado presidencial. Así que pues agradezco mucho el espacio, señor presidente, y a todos los amigos que nos acompañan. Otto Vargas les saludo. Corresponde ahora al ingeniero Jorge Pac presentarnos el proyecto Centro TICS de Quetzaltenango. ¿Cuántos proyectos son? Este es el INTECAP. No se oye mucho. Está hablando. Respetable señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, señor ministro de Economía, señor ministro de Comunicaciones, señor cónsul de la República de México, señor presidente de los grupos gestores en Guatemala, director de Aeronáutica Civil, señor gerente del INTECAP, director ejecutivo de gobierno, licenciado Miguel Martínez, señor presidente de la Mesa de Competitividad, licenciado Otto Vargas,
Tengan todos ustedes muy buen día. Reciban un cordial saludo del Grupo Gestor de la Ciudad de Quetzaltenango, agrupación cuya misión es apoyar todo proyecto que sea de beneficio para nuestra ciudad, respetando la dignidad de las personas, velando por nuestro entorno para que tenga una mejor calidad de vida, con el apoyo de instituciones públicas, privadas que actúan para tener una mejor productividad y competitividad en el mercado. En esta oportunidad voy a abordar el tema del proyecto TICS, que significa Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información al servicio del comercio, industria, educación e instituciones públicas, y para que puedan ser socializadas de un lugar a otro. Las tecnologías, pues lógicamente nos sirven para almacenar información, recuperarlas, compartirlas, socializarlas y canalizarlas a las instituciones donde verdaderamente pues quieren uso de esto. Los beneficios en cuanto a la información y comunicación han transformado definitivamente a las instituciones y a las empresas en la manera de hacer negocios y en la manera de hacer todas sus gestiones. La educación vemos que no ha quedado exenta del uso de la tecnología. Hoy en día, a través de lo que estamos viviendo con relación a la pandemia, vemos cómo las universidades, los establecimientos educativos se están echando clases online. Entonces, y así podríamos citar otros ejemplos. Lógicamente, pues, ¿a quiénes va a beneficiar un centro de tecnología TICS? Pues definitivamente al comercio, la industria, la agricultura, la educación, a la industria de la construcción, en todos los niveles. Pues en cuestiones de educación, pues lógicamente va a irradiar sus beneficios en todos los niveles, a nivel primario, universitario, posgrado, doctorados. Vemos hoy en día aquí en Quetzaltenango cómo los call centers han proliferado y demandan una mano de obra más calificada. Instituciones públicas, podemos ver que realmente pues muchas instituciones tal como la SAT, pues ya hay transacciones que ya no necesariamente tiene uno que hacer engorrosas colas, sino que pues estos se pueden hacer a través de online. La plataforma TIC a las que yo les estoy hablando, pues está ubicada, debe de estar ubicada aquí en Quetzaltenango, porque Quetzaltenango reúne condiciones muy especiales, no solo por su posición geográfica, por su infraestructura hotelera y vivienda, por contar con centros financieros de primer orden, por la facilidad de acceso en carreteras, por contar con centros de estudio de nivel universitario, posgrado y doctorados, instalaciones hospitalarias tanto públicas como privadas. La petición que hace la región 6 por medio de entidades representativas tales como el comercio, industria, agricultura, universidades, bancas, ONG, personas individuales y profesionales en diferentes carreras, todas están integradas en la mesa de competitividad, siendo parte fundamental el grupo gestor, quien trata junto a otras instituciones de impulsar, apoyar y gestionar proyectos de esta manera. Aplaudimos la buena disposición del INTECAP de querer construir un centro TICS dotados de lo último en tecnología aquí en Quetzaltenango. Según palabras del director del centro fijo del INTECAP aquí en Quetzaltenango, el ingeniero Roberto Vargas, quien manifestó que contando con un centro TIC podemos llevar con mayor eficiencia el adiestramiento tecnológico que exigen los sectores económicos de la región 6. Cuando nos referimos a la región 6, estamos hablando de Quetzaltenango, Retauleu, San Marcos, Suchitepeque, Sololá y Totonicapán. Nuestra propuesta, en virtud de lo anteriormente expuesto y dado el objetivo que ha manifestado el INTECAP desde hace varios años, aclaramos lo siguiente. El INTECAP, según pláticas sostenidas con sus funcionarios, dispone de un capital suficiente para invertir en la construcción e implementación de un centro TIC
en el predio requerido por el INTECAP al Ministerio de Economía en calidad de donación. En esta oportunidad, pues, nos estamos refiriendo a la finca número 2379, folio 274 del libro número 22 de Quetzaltenango, perteneciente al Ministerio de Economía. Tomando en consideración lo que significa este aporte económico, que es muy grande, y sus implicaciones de desarrollo para nuestra región, por parte del INTECAP, así como también el expertise y prestigio de esta noble institución, es digno de tomar prontamente dicha petición. Por tanto, se le solicita de la manera más respetuosa al señor ministro de Economía, Antonio Maluf, atienda la petición que le hace la Mesa de Competitividad en representación de todos los sectores de la región 6, para que por su medio el Ministerio de Economía, que dignamente preside, le cedan el terreno en mención al centro fijo del INTECAP en calidad de donación. Nosotros, los miembros de la Mesa de Competitividad, estamos apoyando la gestión que viene haciendo el centro fijo del INTECAP ante su ministerio, porque es necesario e imperativo contar con un centro de esta magnitud, administrado eficientemente por una institución con una reconocida trayectoria, tanto nacional como internacionalmente. Muchas gracias. Corresponde ahora la presentación del último proyecto, que es la dinamización e internacionalización del aeropuerto Los Altos, por el licenciado Flavio Arriaga. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores ministros y todas las personalidades de gobierno que le acompañan. Voy a tratar de ser muy breve con el tema de la internacionalización del aeropuerto. Aquí hay algunos datos técnicos que creo que podemos saltar, que son los datos del aeropuerto. Solo para comentarles con lo que cuenta el aeropuerto. Otto, si me hiciera favor de devolver una. Pudiéramos volver, disculpe, actualmente pues se cuenta con la pista, el muro perimetral, las oficinas administrativas, terminal y la sala de espera. En la última actualización que se hizo a este aeropuerto fue en 2016. El gobierno de la República, en conjunto con la sociedad quetzalteca, se remozaron las instalaciones de la terminal aérea muro perimetral con el objetivo de generar las rutas de transporte de pasajeros y de carga. Eso sucedió después. No sé si pasamos a la siguiente, Otto, por favor. Después de esto, pues hace falta algunas situaciones que hay que agregar. Como datos estimados de las operaciones actuales, según hemos estimado, hay un transporte de 8,000 pasajeros al año a través de este aeropuerto y se realizan alrededor de 2,000 operaciones al año. Entonces vemos que sí es viable, remozar y mejorar esta infraestructura para mejorar la competitividad. Lógicamente entendemos que es por fases y los actores involucrados pues debieran ser el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección Náutica, el Ministerio de Gobernación por el tema de seguridad e inmigración, la SAT por el tema de aduanas, el MAGA por OIRSA, y por tema de turismo sería indirectamente ya el INGUAT. No sé si pasamos a otro, por favor. ¿Cuáles serían las propuestas a corto plazo que deberíamos de tener para continuar con este aeropuerto? Otto, disculpe, la anterior. La anterior, por favor. Si no, lo voy a tomar aquí de la que yo tengo. La siguiente, perdone. Ok, entonces sería la creación de una oficina de mensajería aeronáutica
que regule condiciones de tiempos, tanto aquí estaría involucrado el INSIBUME y NOTAMS, es un término aeronáutico del cual me he apoyado en el Club Aéreo de Occidente para mencionarlo. Sería un tema técnico también de la Dirección General de Aeronáutica. Posteriormente, la instalación de un sistema de radioayuda VOR que ayudaría al proceso de navegación por instrumentos. También existe la posibilidad de implementar un sistema WAS. Vale la pena mencionar que la Mesa Económica, a través de Agua Viva, la Iglesia de Agua Viva patrocinó un estudio de las cartas de aproximación aérea para nuestro aeropuerto, y esto ha sido pues entregado varias veces en la Dirección de Aeronáutica, que sería interesante actualizar este estudio para poder tener una navegación aérea más segura. El siguiente sería un montaje de una torre remota de control, que es una tecnología innovadora que pues sería tal vez sin duda la primera en Centroamérica y el Caribe, la primera instalación de este tipo. Continuando, Otto, por favor. Ahí Otto, despertá Otto. Otto, si fuera tan fino, la siguiente diapositiva. Otto. Ok, y el balizaje o luces de pista para convertirlo en el aeropuerto en un aeropuerto 24 horas, y la instalación de una estación de bomberos que es para cumplir con el reglamento de OASI. Digamos, estos serían los temas pendientes para completar esta infraestructura y convertirla en un aeropuerto para poder operar internacionalmente. Posteriormente vemos las oportunidades comerciales que tenemos con el aeropuerto. La siguiente, Otto, por favor. Entonces, en el tema de pasajeros, pues tenemos actualmente la ruta Shela-Guate. Hemos hecho ya experiencias de una ruta interna Shela-Flores. Ha funcionado pues medianamente bien. Creemos que es un producto que puede generar esa relación entre los dos departamentos, y el público objetivo pues sería las personas del altiplano y el sur de México, especialmente en toda el área del Soconusco. Paralelo a esto, pues hemos estado trabajando ya un corredor turístico desde el sur de México, Tapachula, llegando hasta Quetzaltenango, y podemos complementar ese corredor turístico hasta la ciudad de Flores para el conocimiento, para que la gente haga turismo en Petén. Después la ruta Huatulco-Quetzaltenango, esto es una ruta con temporalidad que hemos previsto, que es en la temporada de invierno de Canadá. Los canadienses tienen estancias de alrededor de 3 semanas en Huatulco y siempre andan buscando excursiones durante las mismas. Cabe mencionar que existe un hermanamiento entre ambas ciudades y puede explotarse tratando tanto de llevar turistas guatemaltecos hacia la zona de las bahías de Huatulco, que está muy cerca de Guatemala, y traer a los canadienses para que conozcan nuestra región del altiplano. Y por último, pues ya crear una ruta internacional. El área de influencia de este aeropuerto son 3 millones de personas aproximadamente, el dato que mencionaba don Roberto Gutiérrez, y una ruta a San Salvador pues podría ser una conexión con todos los destinos de Sur y Norteamérica que tienen algunas aerolíneas que tienen hub en El Salvador. En el tema de carga, pues las exportaciones directas de frutas y verduras de la región y las exportaciones de flores. Con el tipo de nave que puede entrar a Quetzaltenango es un ATR-42 según los técnicos, y podría ser interesante poder usarlo como un puerto de carga también. Ya fue demostrado durante la catástrofe, están siendo aún una pista de terracería, pues, y cumplió perfectamente su misión. La solicitud específica que tenemos hacia el gobierno de la República es crear una mesa de diálogo con todos los actores gubernamentales. Este ejercicio ya se hizo cuando se remozó la terminal. Estaba pues DGAC, Gobernación, el SAT, MAGA, INGUAT, y actores locales de la ciudad, la mesa económica que ya participó, las cámaras
y actores importantes del desarrollo económico para lograr ir avanzando en estos temas. La sociedad de Quetzaltenango está dispuesta a gestionar colaboraciones para viabilizar este proyecto. De momento, pues hay unas ofertas de COSESNA con apoyo técnico, algunos hacia el aeropuerto de Quetzaltenango. Y termino por aquí para en aras del buen uso del tiempo. Gracias, señor presidente, y todo su equipo. Gracias. Previo a darle la palabra a los señores ministros, tenemos las palabras del señor presidente. Muchísimas gracias. Yo me voy a tener que retirar en pocos momentos porque tengo previsto una salida para el interior del país y dicen que macho parado no gana flete, así que me toca estar de arriba para abajo todos los días. Pero quería, antes de dejarle la palabra a los ministros, decirles que efectivamente yo ayer anuncié un proyecto que hemos hablado con el ministro de Comunicaciones, y es la habilitación del tercer carril del Cito Zarco hasta Quetzaltenango. Hay un pedazo que puede ser de 4 carriles, pero es pequeño. La mayoría, lo más que permitiría es un tercer carril, y creo que ese es urgente hacerlo. Conforme a los libramientos de Suchitepeques, se está trabajando en la planificación de 2 de esos libramientos, tanto el de Cuyotenango como el de San Bernardino, que vendrían a viabilizar muchísimo el tránsito, digamos, en la región de Suchi y todo el tráfico hacia y desde la frontera con México. En el tema del TIC, el Centro de Formación en Tecnología, permítanme decirles que fue un ofrecimiento que hicimos con el ministro de Economía durante el gobierno de Puertas Abiertas en el mes de febrero. Hemos hablado la semana pasada con el ministro de Economía y ya se dispuso que efectivamente se haga el proceso de donación de las 2 manzanas que hacían falta para poder tenerlo. El chuchero que hay actualmente ahí, vamos a ver qué hacemos con todos los chuchos salvajes que hay, pero ahí tenemos que dar ese terreno. Creemos que es un centro de formación sumamente importante, que no solo va a beneficiar a la región de Occidente, sino que va a ser un polo que va a traer a jóvenes de todo el país a la formación en ese centro, único en su género en Guatemala y en muchos países de Centroamérica también. Desde ya lo apoyamos, lo que esté en nuestras manos para que se pueda hacer ese centro de formación y lo arranquemos cuanto antes, pues para nosotros va a ser un placer, fue un compromiso que adquirimos y lo reitero, lo tenemos que cumplir. De ahí decirles que en el tema del aeropuerto hay un tema que tenemos que resolver primero. No podemos hablar de aeropuertos internacionales si como país no hemos fijado la categoría y reconocidos como categoría como país. Estamos trabajando para que nos devuelvan la categoría que nos quitaron. Eso fue ya hace 3 años, va a ser. Y estamos ahorita trabajando para que nos devuelvan la categoría número 1. Si nosotros logramos la categoría número 1, tenemos la posibilidad de tener vuelos internacionales con bandera guatemalteca hacia otros países, cosa que hoy no podemos hacer. No podemos tener una línea aérea guatemalteca. Y eso estamos trabajando. Pero hay otra, y aprovechando que está el señor cónsul aquí, porque nosotros le presentamos al gobierno mexicano desde antes de la toma de posesión, y lo reiteramos luego mediante una carta la primera semana después de haber asumido, una política de cielos abiertos Guatemala-México, porque nos permitiría la unión del sur-sureste de México con los aeropuertos de Guatemala, y sería rehacer la famosa ruta Maya que se perdió, que podríamos hacer que tuviéramos intercambios desde Guatemala hacia distintos aeropuertos, básicamente en el sur-sureste, que es en donde más relación necesitamos. Ahí están en manos de la Cancillería mexicana desde el mes de enero. Yo hablé con el presidente López Obrador y él lo vio muy bien, la idea de poderlo formular en la reunión que tuvimos en Cancún antes de la toma de posesión, que pudiéramos regular, no en Cancún, en Quintana Roo, que pudiéramos regular la posibilidad de generar circuitos turísticos que tocaran los aeropuertos más importantes nuestros. O sea, el de Retaluleu, el de Quetzaltenango,
el de Huehuetenango, el de Petén y el de Guatemala, que pudiéramos generar rutas que vayan con bandera guatemalteca y con bandera mexicana, que pudieran entrar pues sin ninguna cortapisa hacia el territorio mexicano. O sea, ese es un hecho que ya lo estamos, es una gestión que ya hicimos, porque bajo esa política de cielos abiertos es el primer paso para que podamos tener un Huatulco Xela. Necesitamos una política de cielos abiertos que compatibilice estas acciones de parte del gobierno de Guatemala, la más absoluta de las voluntades, para poder firmar cuanto antes. La política de cielos abiertos está ya en manos de la Cancillería, como les digo, mexicana desde hace algunos años. Efectivamente, yo miro una gran oportunidad en estas acciones. Hoy les quiero agradecer sinceramente el que me han dado la oportunidad de comunicarme con ustedes y decirles que no les digo la semana entrante, porque ya aquí la gente de la semana entrante ni se las cuento, porque me canso solo de pensar lo que me toca hacer la semana entrante. Pero no la semana entrante, sino la siguiente semana, digamos la última de agosto. Me gustaría que tuviéramos una reunión, pero presencial, de yo llegar a visitarlos a un lugar de la región, en donde pudiéramos con los ministros involucrados, conocer los candidatos de ustedes o al candidato de ustedes al tema de comisionado presidencial, y dejar establecidos los mecanismos, porque por ejemplo ya estamos a punto por fin en un proceso burocrático que nos ha llevado muchísimo tiempo, el poder tener los dictámenes para poder tener el reglamento de la zona franca de Champerico, que dicho sea de paso hace 20 años que está aprobada y no está en funcionamiento por no tener un reglamento. Y nos ha llevado 7 meses de gobierno poder alinear solo las dictámenes de todas las agencias de gobierno que están involucradas para que al fin podamos tener el reglamento, y ya estamos próximos a lograrlo. La semana entrante hay una reunión y quisiéramos de repente en 15 días llegar ya con todo, por lo menos con todos los dictámenes ya favorables y el acuerdo gubernativo básicamente que le dé vida a esa zona franca. Son 96 manzanas. En esa reunión dentro de 15 días quiero presentarles a ustedes uno de los proyectos que tenemos que realizar, que es la TDS, la Transversal del Sur, que queremos que una Puerto de Champerico con el puerto de San José, en una carretera que va en el litoral, mucho del tema del litoral. Eso ayudaría muchísimo a Suchitepeques, que no tiene carreteras hacia la costa, y que necesitamos hacer que esa costa de Suchitepeques se incorpore a la vida productiva del país. Ahí está Churirín y todas esas playas preciosas, que son una belleza, pero que la conoce muy poca gente por no tener acceso a ella. Pero eso nos permitiría generar un centro logístico en toda la costa sur, porque nos tendríamos 2 puertos que queremos, parte de lo que queremos es en una APP, el puerto de Champerico, volverlo a rehacerlo. Ya tenemos un estudio preliminar de un muelle Dolphin, nos daría un -14 con el que podríamos trabajar buques básicamente entre -11 y -14 metros, nos daría una oportunidad muy grande, y podríamos tener un primer puerto en el área de cabotaje que nos permitiría tener, con un cambio en la ley de Cauca y Recauca, la posibilidad de tener contenedores más tiempo y desde ahí estar abasteciendo el sur de México y a Centroamérica en un puerto de cabotaje, pero también con especialidad en líquidos y granos, para descargar de esas cosas al puerto de San José y ser más competitivos. Hay una serie de proyectos que los alcanzan a ustedes, que nosotros estamos pensando y que necesitamos comentárselos a ustedes. En primer lugar, para que podamos trabajar juntos los proyectos, porque si lo vemos hay muchas cosas en común entre lo que ustedes han pensado y lo que nosotros sabemos que hay que hacer ahí, que es porque ustedes nos lo han enseñado a través de mucho tiempo. No en balde fueron 3 campañas para poder llegar a la presidencia, donde tuve la oportunidad muchas veces de sentarme con las mesas de competitividad allá en Quetzaltenango y aprender de ustedes la necesidad de lo que hay que hacer ahí. Hoy es tiempo ya no de sembrar, hoy es tiempo de tenemos que aterrizar los proyectos, principiar la siembra, para que en pocos años podamos principiar a cosechar los frutos de un occidente que realmente sea pujante, donde mejoremos ese Producto Interno Bruto
y en donde podamos realmente sacarle toda la potencialidad al occidente que no nos hemos atrevido a sacarse. Así que cuenten desde ya con todo el apoyo para nosotros y el apoyo de nosotros hacia ustedes. Tengan la certeza, y si me lo permiten, en 15 días, pues yo me gustaría muchísimo poder estar con ustedes, poder platicar con ustedes y que iniciemos ya la coordinación de esas acciones que son tan necesarias. Y por último, me informan que el señor cónsul de México quiere hablar y no van a decir que no le quisimos dar la palabra al señor cónsul. Un gusto saludarlo y después de ello me paso a retirarme con el permiso de ustedes. Muy brevemente, señor presidente, para mí es un privilegio participar en esta reunión. No quiero abusar, pero yo retomo lo que usted señaló en el Senado de México y que tiene que ver precisamente con construir muros de desarrollo, muros de competitividad entre nuestros dos países. Y efectivamente una de estas políticas públicas es que tengamos una frontera más próspera y que tengamos esta gran región que compartimos, el sureste de México, como usted bien lo señaló, y desde luego el suroccidente de Guatemala. Yo quiero decirle, señor presidente, antes de que usted se vaya, que desde luego todos mis colegas aquí, incluido mi amigo Tony Maluf, con quien tuve una reunión, el privilegio de reunirme con él cuando usted vino aquí el 17 de febrero y con algunos más de sus ministros. Comentamos ya varios de estos temas y que están en curso. Lamentablemente, pues tenemos de frente la pandemia y muchos de ellos, incluido el Programa de Desarrollo Integral México Triángulo Norte, está en curso, está pendiente. Pero como usted bien señala, si hay la intención, desde luego, de crear una figura de comisionado para el occidente, es justamente la jurisdicción del consulado de la región 6, a la que nosotros sumamos Quiché, por obvias razones, pero esa es la función del consulado, sin ninguna pretensión, pero desde luego tengo las instrucciones de mi presidente López Obrador, y del canciller, de justamente generar un foco detonante desde Quetzaltenango para detonar el PDI. Me podría asumir sin ninguna pretensión como el comisionado en Quetzaltenango de mi gobierno para poder desarrollar el PDI. Pero hay muchas otras cosas que podemos desarrollar precisamente de manera regional, sin necesariamente esperar las decisiones de las capitales. Y yo me hago cargo de mi gobierno, es decir, a veces son muy densas las decisiones en capitales y podemos detonar desarrollo localmente. Esa es un poco la intención. Desde luego está el tema de Champerico, que a mí me parece muy relevante, y usted estuvo como presidente electo y después en Champerico, y hay el tema de una draga que tenemos ahí que podemos prestar, y faltaría únicamente que nos hicieran la petición vía la Cancillería, etcétera. Hay una colección de temas que tienen que ver con la construcción de cadenas de valor transfronterizas, el sector agroalimentario, que hemos venido trabajando desde septiembre de 2018 con muchos de los que están en esta mesa ahora. Y bueno, presidente, consideren un aliado en este ejercicio, por favor, y estaremos muy pendientes, desde luego, de conocer a este interlocutor como comisionado. Desde luego, ya más adelante haremos algunos planteamientos nuevamente con el ministro Maluf, puntualmente de cómo hemos avanzado y hacia dónde estamos viendo precisamente el ejercicio integral de desarrollo de esta gran región que compartimos. Perdón por el abuso en la palabra. Muchas gracias, presidente. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Los dejo a ustedes ahí todavía continuar. Muchas gracias.